Bien, y seguimos aquí en Conectados Noticias, con más información y noticias. Y ahora estamos conectados con el doctor Omar Neira, quien es especialista en temas de salud, y vamos a hablar del tema del dengue. Está creciendo mucho la infección por dengue, doctor. Pensé que era una enfermedad que solamente se daba en la selva del Perú o en zonas tropicales, pero está llegando hasta Lima también. ¿Por qué está pasando esto, doctor Omar Neira? Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. No es extraño, en años previos también hemos tenido casos de dengue en Lima, porque tiene que ver con un vector que no se tiene un control real sobre esto, sobre este mosquito, o sea, la Aedes aegypti. Y este está presente en ciertas zonas y sobre este brote particular importante en el Perú, debemos tomar en cuenta de que son varias regiones afectadas en el país y también en América del Sur, por los cuales debemos prestarle la debida consideración para que esto no pueda llegar a digamos, a niveles de contagio muchísimo más altos, siendo lo de ahora bastante alto. Ya. ¿Y saben dónde zonas donde hay el agua empozada, estos recipientes que no hay un control, destapados, ahí vive el zancudo del dengue? Sí, mira, particularmente va a poner los huevos este mosquito en agua limpia que muchas familias que no acceden al agua potable tienen en recipientes. Y eso es donde hay que tener atención. El uso de recipientes con agua limpia o floreros o ciertos recipientes nos van a ocasionar que ahí pues se acumulen los mosquitos y a partir de ahí un mosquito pica a una persona contagiada, lleva el virus a otra persona y va así contagiando. Más o menos así se produce y hoy estamos en un brote importante. A ver, ¿cuáles son los síntomas del dengue, doctor? Para que la gente sepa. Te pica el mosquito y de ahí, ¿cómo es la secuencia? ¿Cómo evoluciona esa enfermedad? A ver, la enfermedad para los que hacen síntomas, al tercer, cuarto día empieza a manifestarse con fiebre, malestar general, muscular, dolor de cabeza en algunos casos, que a veces se confunde con una enfermedad gripal, pero digamos, si uno tiene un antecedente de una picadura, posiblemente sea dengue o está en una zona endémica. Así se manifiesta en sus, digamos, en la forma no severa. Hay una forma severa que además viene con dolores estomacales, sangrado de nariz, boca, y hay una hemorragia interna que puede llegar a la muerte, que es el dengue que preocupa, y eso depende de las condiciones de la persona, y ese es el caso que nos debe preocupar importantemente. ¿Hay personas que pueden confundir el dengue con otra enfermedad, doctor? Sí, por los síntomas iniciales puede confundirse con una gripe fuerte. Ok. Porque yo he visto personas que, a mí el médico me han dicho que parecía que tenían una viruela o una varicela a sus niños y terminó siendo dengue. También hay sarpullido que se presenta. Y como son enfermedades virales, a veces se superponen o se confunden los síntomas y son síntomas parecidos a, digamos, que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces ahí hay un diagnóstico de laboratorio importante a hacer, si no es el clínico, que son pruebas de laboratorio que finalmente las PCR son útiles y a partir de ahí se puede acompañar el tratamiento sin tener tratamiento efectivo el dengue, tratamiento de los síntomas, ¿no? ¿Y cómo se contagia el dengue entre personas? ¿O solamente por la aplicación del mosquito? Sí. El vehículo, el vector de contagio es un mosquito. O sea, si una persona está contagiada y a esa persona un mosquito sano va a picar, el mosquito se lleva el resto del virus y luego cuando pica a otra persona deja restos del virus porque se multiplica dentro del mosquito y así te contagias. No es de contagio entre persona a persona. ¿Y es bueno declarar el estado de emergencia como se quiere hacer, doctor? A ver, claro que sí. Finalmente, los estados de emergencia son útiles cuando no se abusan de estos. Lastimosamente, COVID ha hecho que se abuse. Hasta hoy existe un estado de emergencia por COVID y la gente no le presta atención. ¿Cuál es el propósito del estado de emergencia? Facilitar a quienes gestionan, digamos, logísticamente esto sea adecuado, rápido, pero además de ello, sensibilizar a la población que nos encontramos en un estado de alerta.
pero no puede haber un estado de emergencia en alerta permanente como COVID, y es ahí donde se desvirtúan los estados de emergencia. Hoy estamos en un estado de emergencia por dengue en unas 12 o 15 regiones, pero no se presta la atención debida porque hemos abusado de los estados de emergencia. Me imagino que hay personas que tienen, en zonas donde hay mucho calor y no hay agua, que utilizan las cisternas, o sea, los tanques de agua para llenarlo. Ahí puede estar el dengue o los mosquitos. Y en las piscinas, doctor, también hay mosquitos. Definitivamente si el agua es limpia. Yo en las piscinas creo que las posibilidades son menores porque ahí tenemos agua bastante clorada, con bastante concentración de cloro, y el hipoclorito funciona, digamos, como un agente desinfectante. Entonces ahí no va a haber posibilidades. Va a ser sobre todo en agua limpia, en recipientes en los que se va a encontrar el huevo. Ok, ¿y cuál sería la recomendación que daría un experto en salud, doctor, como usted, a las personas? Principalmente, a ver, cuando haya brotes en el barrio, avisar a la autoridad sanitaria para que pueda hacer la fumigación respectiva. Hay que hacer una fumigación. Es importante la colaboración entre la comunidad y la autoridad sanitaria. Y luego yo como persona, si es que no tengo agua potable y acumulo agua limpia para mi quehacer y mi uso diario, estas deben estar en recipientes sellados o con tapa para evitar que el mosquito pueda anidar y ahuevar ahí, dejar huevos en el agua, ¿no? Básicamente yo creo que esos son los componentes importantes que pueda tener la prevención. Claro, y fumigar cuando haya presencia de mosquitos, llamar para que fumiguen. Definitivamente. Hay que fumigar, eso lo hacen las personas que están capacitadas y no genera mayor riesgo si se hace de acuerdo a los estándares establecidos. Muy bien, doctor Omar Neira, muchas gracias por la entrevista. Como siempre es un gusto conversar con usted. Será Para otra mí, oportunidad. Rafael, que estés bien y muchas gracias por la invitación. A usted, doctor. Ya venimos, amigos, después de una pausa.